La relación con tu padre es importantísima, ya sea que esté vivo o ya sea que no esté en este plano. Es súper importante que tengas en cuenta tres cosas de la relación de tu padre para poder ser feliz a día de hoy y para poder expandirte y crecer en la vida. La relación con tu padre tiene que ver con tu salud. La relación con tu padre tiene que ver con los objetivos y las metas que tienes, si las estás cumpliendo o no. Y la relación con tu padre tiene que ver con las relaciones personales que tienes, ya sean de amistades o sean también de pareja. Por lo tanto, hoy nos vamos a adentrar en todos estos temas para que puedas sanar esa relación desde la profundidad y puedas sacar todas las barreras que te están limitando, tanto en relaciones como en salud, como incluso en economía. Así que te pido que dejes cualquier tipo de distracción y vamos para allá. ¿Qué tal, estrellas de conciencia? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos un día más en el programa Estrellas de Conciencia. Muchísimas gracias por estar ahí. Vamos a trabajar un tema muy interesante que es cómo sanar la relación con tu padre y vamos a tener una secuencia de 3 programas, los próximos este lunes y los próximos 2 siguientes, 3 programas donde uno va a ser sobre el padre, otro va a ser sobre la madre y otro va a ser sobre los abuelos, todos los abuelos. Entonces, es súper importante que entendamos que para poder vivir de manera sana, para poder vivir de manera equilibrada, para poder expandirnos, para poder conseguir aquellas metas que queremos conseguir que todavía no hemos conseguido, es súper, súper importante tener una relación profundamente sana con nuestro padre, ya sea que tu padre esté vivo o no lo esté. Y vas a ver que no es únicamente con que haya conflictos en la relación. Cuando estoy hablando de sanar de manera profunda, no tiene que ver únicamente con los conflictos, tiene que ver con 3 cosas. Y ahora te voy a hablar de las 3 cosas y vamos a ver en este programa las 3 cosas por las que hay que fijarse para poder sanar. Así que bueno, conforme vayas entrando, tanto si estás en el vivo como si estás en la grabación, dime tu nombre, de dónde estás conectado y si estás en la formación de Reiki en tu vida, anótame ahí, soy Reiki en tu vida. Te recuerdo que tenemos todavía las plazas agotadas. Si no te estás formando conmigo en Maestría Reiki desde cero, puedes anotarte en el primer comentario fijado en lista de espera para la siguiente convocatoria. De momento están las plazas agotadas aún. Buenos días, María José, se escucha bien, gracias por confirmar. Genoveva, soy Reiki en tu vida, desde Rumanía. Isabel, desde Zaragoza, buenos días. Dulce Rojas, buenas. Mari Moreda, desde Bayona, soy Reiki en tu vida. Mariluz Murcia, soy Reiki en tu vida, desde Suiza. Muchísimas gracias por estar ahí. Pues venga, vamos allá, vamos al primer programa, claves para sanar la relación con tu padre, reconciliación con papá. Primero, vamos a ver qué 3 cosas y luego vamos a ir desarrollándola cada una de ellas. Vamos a ver qué 3 cosas hay que tener en cuenta o vamos a abordar para una sanación profunda con la relación con nuestro padre. Y siempre, siempre tenemos margen de mejora. Por lo tanto, tú puedes ser que a día de hoy aquí hayas tenido o tengas una relación conflictiva con tu padre, te hace falta como agua de mayo este podcast, a lo mejor no has tenido y no tienes una relación conflictiva con tu padre, pero sí que hay ciertas cosas que se pueden mejorar y se pueden sanar. Gautama Siddhartha el Buda decía que cualquier persona que no está iluminada está enferma en alguna de las capas de su ser. ¿Eso qué quería decir? ¿Lo decía para desmotivarnos? No. Lo decía para que tuviéramos la humildad suficiente para entender que si estamos en este plano físico y no estamos iluminados y estamos en este plano físico, es porque todavía tenemos cosas que sanar con todo, con absolutamente con todo. Siempre tenemos cosas que mejorar. Por lo tanto, vamos a ver desde qué 3 lugares lo vamos a abordar. Primero, si efectivamente hay conflictos. Uno, tienes conflictos con la relación con tu padre. Dos, desde la sanación de patrones y creencias limitantes.
A lo mejor no tienes conflicto, a lo mejor la parte uno tú no la tienes, pero tienes la parte 2, que es que tienes una serie de patrones que repites en tu vida o una serie de creencias limitantes que han sido adquiridas, en este caso por tu padre. Claro que otras pueden ser por la madre, pero la madre la vamos a tratar el lunes que viene. Hoy nos centramos en el padre. ¿Sí? Y 3, el vínculo de amor infinito. Por lo tanto, hay 3 maneras de abordar la... Anótamelo ahí. Hay 3 maneras de abordar una sanación profunda con nuestro padre. 1, sanar los conflictos. 2, sanar creencias limitantes y patrones repetitivos. Y 3, el vínculo de amor infinito. El vínculo de amor infinito, ¿qué es? Que hasta que no estemos totalmente iluminados, podemos amar más. A eso también se refería Gautama Siddhartha al Buda cuando decía: cualquier persona que no está iluminada está enferma en alguna de las capas de su ser. No se refería solamente a que estamos enfermos. Enfermos en alguna de las capas de su ser es amar menos de lo que podemos amar. ¿Y cuánto podemos amar? Infinito. ¿Sí? Yo el otro día le comentaba a un amigo, le decía: yo estoy descubriendo con los perros que tengo lo que es el amor infinito. ¿Qué es el amor infinito? Que no tiene fin. Es decir, que cada día que pasa los amas más. Cada día que pasa tienen más amor dentro. Pero, ¿cuál sería el amor infinito del ser humano? Que el amor ideal, que cada día que pasa amamos más todo. No solamente a nuestros perros, sino que cada día que pasa nos amamos más a nosotros mismos. Cada día que pasa amamos más a nuestros padres. Cada día que pasa amamos más nuestra vida. Cada día que pasa amamos más las imperfecciones que tenemos. Cada día que pasa amamos más a quien no nos tolera. Cada día que pasa amamos más las dificultades que nos trae la vida. ¿Sí? ¿Y hasta cuándo? Infinito, no tiene fin. Igual que el ejemplo que os estoy poniendo, ¿no? Yo de que digo: wow, yo no había experimentado eso de que cada día puedas amar más. Que digas: ya no puedo amar más. No puedo amar más. Es imposible amar más. Pero luego al cabo de un mes todavía amas más. ¿Cómo puede ser eso? Porque es infinito, porque no tiene fin. ¿Sí? ¿Me seguís con esto? Del amor infinito. Eso es el amor infinito, que cada día puedes amar más. Y cuando ya te crees que no puedes amar más, todavía puedes amar más. Y cuando ya dices: no, ya esto, más amor del que siento no puedo sentir, todavía puedes amar más. Ese es el amor infinito. Y ese amor infinito también lo podemos tener por nuestro Padre. O sea que fijaros si tenemos margen de mejora. Por lo tanto, si alguno ha pensado con el título, seguramente que habrán personas que habrán visto el título del podcast y a lo mejor no lo hayan empezado a ver, porque habrán dicho: yo no tengo ningún problema con mi padre. No tengo nada que sanar. ¿Sí? Pero esas personas precisamente son las que no se dan pie a poder amar más, a poder crecer más, a poder mejorar más. ¿Por qué? Porque piensan que ya lo tienen hecho. Cuando uno, y eso lo han dicho todos los sabios en la historia, cuando uno piensa que ya lo sabe, o cuando uno piensa que ya lo tiene todo hecho, ahí es cuando está empezando a acabar su crecimiento, su avance, su expansión. Muy bien. 3 maneras de sanar la relación con los padres. Exacto, anotarme las 3 ahí. Una, a través de los conflictos. 2, a través de las creencias y patrones limitantes. Y 3, a través del vínculo de amor infinito. Por ejemplo, yo en mi caso particular, la primera la tengo bastante solucionada. Sí que hubo un tiempo que tenía conflictos internos y externos con mi padre, con la relación. Eso ya lo sané. El punto 2, sanar patrones y creencias limitantes, no los tengo del todo sanados. Hay veces que me aparecen, ¿sí? Ya los tengo bastante avanzados, pero hay algunas veces que me sale algún patrón limitante de mi padre. Digo: wow, y lo asocio rápidamente, ¿no? He mejorado mucho, pero todavía hay. Y en el campo del vínculo del amor infinito, todavía tengo mucho más margen. Todavía tengo mucho más margen. Pues desde ese lugar tenemos que ver las cosas.
Yo tengo algunos alumnos que pasan 5 o 6 años y me dicen, wow, Javier Ma, hace 5 o 6 años te escuchaba y ahora te escucho y todavía te veo mucho más avanzado. Y es que dentro de 5 o 6 años me vas a ver mucho más avanzado. ¿Por qué? Porque no me pienso que lo tengo todo hecho. No me pienso que lo tengo todo sanado. No me pienso que lo tengo todo realizado. No me pienso que lo sé todo. Y eso es lo que me va a hacer que dentro de 5 años pueda estar mucho más avanzado y mucho más evolucionado. Es decir, incluso hay muchas veces que en las redes sociales no comparto según qué temas porque la gente no está preparada generalmente para esos temas. No te estoy diciendo que tú que estés aquí no estés preparado, ¿eh? Sino en general, la gente no está preparada para muchas cosas. Pero también tenemos que entender, y hay que entender que los que estamos divulgando, los que somos divulgadores, o los que queremos hacer que esto llegue a más personas, y eso también te lo digo para que te lo apliques a ti. Si tú eres maestro de Reiki, si tú quieres contribuir a que más personas sepan esto y sepan todo esto, también tenemos que calibrar el nivel de conciencia que tiene la sociedad. Entonces, si la sociedad tiene un nivel de conciencia X, yo no puedo hablarles de temas X al cuadrado, porque bueno, no me van a escuchar y no voy a poder ayudarles. ¿Sí? Entonces a veces tenemos que hablar de cosas más superficiales para que preste atención más gente y luego después de las superficiales les podamos ayudar a profundizar más. ¿Me seguís con esto? Entonces no nos basta con decir, es que yo sé mucho y yo tengo un nivel de conciencia y los demás no se enteran. Bueno, pues si tú tienes un nivel de conciencia y los demás no se enteran, vas a tener que bajar tu manera, no tu nivel de conciencia, sino tu manera de comunicarte y tu manera de compartir para que las personas que no tienen ese nivel de conciencia todavía y no te entienden, no porque no quieran, sino porque no están en ese nivel de conciencia, puedan empezar a entenderte. ¿Para qué? Para partir de aquí sí aumentar el nivel de conciencia y con el tiempo poder aumentar también lo que damos. ¿Sí? Pero esto está clarísimo en todo, es decir, tú te pones... Bebo un poquito de agua. El nivel de conciencia que tiene la sociedad es muy fácil de calibrar. Muy fácil de calibrar. Y las redes sociales nos dan un calibraje muy claro del nivel de conciencia que hay en la sociedad. Si tú haces un vídeo hablando del ego, tiene miles de visualizaciones. La gente no le interesa el ego a nivel general, ¿eh? No estamos hablando a nivel particular, ni estoy hablando de vosotros, estamos hablando a nivel general. Toda la gente haces un vídeo del ego y ¿qué sucede? Que tiene miles de visualizaciones. En cambio, hacen un vídeo musical donde dicen burradas y letra que no tiene ni pie ni cabeza y tiene millones de visualizaciones. Eso calibra claramente el nivel de conciencia que tiene la sociedad. Y no os digo mal que estén esas canciones, ¿eh? Hay gente que dice, ¿te gusta el reggaetón? Yo no tengo nada en contra del reggaetón ni nada en contra de nadie. O sea, todo el mundo que atrae a millones de personas, algo tendrá en su vibración para atraer ese millones de personas. Pero que vemos el nivel de conciencia, ¿no? Vemos el interés que tiene la gente en consumir cosas. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Y yo solo voy entendiendo con el tiempo, no lo he entendido siempre rápido, ¿eh? Con el tiempo voy entendiendo que los que tenemos que divulgar nos tenemos que adaptar un poquito más al nivel de conciencia que tiene la gente, porque si no va a ser complicado ayudar a despertar a mucha más gente. Te sigo, María José, conflictos, sanar patrones, amor infinito, exacto. Muy bien, pues venga. Entonces, vamos a empezar con la primera parte, con la sanación de los conflictos o más concretamente la sanación del resentimiento. Aquí luego voy a compartir una práctica de cada una de estas tres, ¿eh? Hemos dicho, 1, sanación de conflictos o sanación de resentimiento, más concretamente, porque los conflictos traen resentimiento, entonces lo que tenemos que sanar es el resentimiento. 2, sanación de creencias y patrones limitantes que vienen del padre. Y 3, vínculo de amor infinito, es decir, ampliar nuestro vínculo de amor hacia él. Entonces, ahora lo que vamos a hacer en los próximos minutos es dar luz sobre cada uno de estos puntos, tomar conciencia de cada uno de estos puntos y luego al final os voy a compartir una práctica muy concreta
para que podáis hacer vosotros mismos sobre cada uno de estos 3 puntos. Entonces, ahora aquí lo que queremos es dar luz a temas que a lo mejor los estás cargando tú y no son tuyos. ¿Sí? Por lo tanto, los estás cargando tú y no son tuyos. Pero eso no te exime de responsabilidad, porque a día de hoy los estás cargando tú. ¿Sí? Es como, os voy a poner una metáfora que se va a entender muy bien. Es como si alguien, imagínate que alguien me da un hierro de 100 kilos. No, vamos a poner de menos porque de 100 kilos no podríamos, ¿no? Imagínate que alguien te da un hierro de 10 kilos y tú llevas una mochila y te coloca el hierro de 10 kilos en la mochila. ¿Sí? Y ahora tú quieres ir a hacer el Camino de Santiago o a caminar en cualquier lugar muchos kilómetros y tú vas con el hierro de 10 kilos. Entonces, pasa 1 kilómetro, pasan 2, pasan 3, pasan 10 y el hierro te empieza a pesar. Cada vez te empieza a pesar más. Ya empieza a parecer que en vez de 10 kilos son 15 y en vez de 10 son 20 y al final son 10 kilos. ¿Ese hierro es tuyo? No, te ha agarrado y te lo ha colocado otro en tu mochila. Dándote tu cuenta o sin darte cuenta, pero te lo ha colocado otro. No es un hierro tuyo. Ahora bien, tú pasan 20 kilómetros, 30, 40 y sigues cargando el hierro. ¿De quién es la responsabilidad de seguir cargando el hierro? Anótame ahí. ¿De quién es la responsabilidad de seguir cargando el hierro? Obviamente la responsabilidad es tuya. No es del que te colocó el hierro en la mochila. El que te lo colocó, te lo colocó. Era suyo y te lo dio a ti, te lo pasó a ti. Ahora bien, si 20 kilómetros, 30, 40, 50, 100 kilómetros después sigue llegando el hierro, la responsabilidad es tuya. Y esto es exactamente igual con la relación con nuestros padres, con nuestro padre concretamente. Claro que ha habido en un momento determinado que nuestro padre nos hiciera algo, nos dijera algo, nos pasara alguna serie de patrones, pero si hoy en día seguimos cargando con eso, la responsabilidad es nuestra. Mira, hay una parábola muy bonita de un maestro que iba con un alumno, un maestro ya muy veterano, un maestro con un nivel de conciencia alto, donde iba con un alumno, que los dos tenían votos de castidad y los dos tenían votos de castidad y no tenían prohibido tocar a una mujer o tener un contacto físico con una mujer, como darle la mano o eso, no lo tenían prohibido, pero lo evitaban. ¿Por qué lo evitaban? Porque sabían que si había mucho contacto físico, algún día podían tener deseos de estar con esa mujer y ya no tener su voto de castidad, ¿no? Entonces iban el maestro y el alumno, el discípulo, para cruzar un río. Y vieron en la orilla del río a una chica joven que les dijo que por favor, que ella no podía cruzar el río porque no sabía caminar en el río, porque había muchas piedras, y les pedía por favor el favor de cruzarles, de si le podían subir para cruzar el río. Y el alumno dijo que no, y el maestro agarró a la chica y le ayudó a cruzar el río y la dejó en la orilla. Cuando la dejó en la orilla, siguieron caminando para adelante, maestro y discípulo, y después de 1 hora, hora y media estar caminando, el discípulo estaba enfadado y no pudo aguantar más, y le dijo al maestro: maestro, no entiendo por qué usted ha cargado a la chica. Si cargar a una mujer y tener contacto físico con ella, nos ha dicho siempre que puede peligrar nuestros votos de castidad y nos puede aumentar el deseo. Y había pasado ya 1 hora y media, y el maestro le dijo: sí, efectivamente, yo he cargado a esa chica durante 1 minuto, pero ya la solté, y tú llevas 1 hora y media que sigues cargando con ella. ¿Sí? Porque estás en tu mente todo el rato dándole vueltas. Y yo ya la había soltado hace más de 1 hora y media. Esto es una enseñanza clara de eso, ¿no? De que alguien nos puede eventualmente cargar con algo
pero si 20 años después lo llevamos, los responsables somos nosotros. Claro que hay que tener el suficiente nivel de conciencia. ¿Para qué? Para ser consciente de esto que os estoy diciendo y empezar a soltarlo cada vez más. Así que venga, vamos al punto 1. Liberación de resentimiento, acciones o falta de acciones. ¿Qué 5 cosas pueden suceder o qué 5 cosas se han podido dar en esa liberación del resentimiento? Bueno, primero lo vamos a dividir en 3 puntos, para situarnos. El resentimiento. Liberación del resentimiento de acciones o falta de acciones. 2. Liberación del resentimiento de abandono. Y 3. Liberación del resentimiento de expectativas. Es decir, en el resentimiento estamos en el punto 1, que es sanación del resentimiento. Pues en el punto 1, que es sanación del resentimiento de los conflictos, puede haber 3 tipos de resentimiento. El resentimiento por acciones o falta de acciones del padre, el resentimiento por abandono y el resentimiento por expectativas no cubiertas. ¿Sí? Anótamelo ahí. Es importante que lo anotéis, si no, luego a los 5 minutos no nos acordamos de este tema. Y si quieres trabajar en esto profundo, es bueno que lo anotes. Y si no lo puedes anotar, ahora simplemente escucha, pero vuelve luego en otro rato y lo vuelves a escuchar otra vez. Entonces, vamos en la parte 1 de liberación del resentimiento de acciones o falta de acciones. 1. Maltrato físico o mental. Es decir, uno puede tener resentimiento porque ha tenido un maltrato físico o mental por parte del padre. 2. Exceso de crítica o control y control. Exceso de crítica y control. Tú tienes... Decía, ¿quién decía? Carl Jung decía que no vas a iluminarte viendo luces de colores, sino vas a iluminarte viendo tus propias sombras. Aquí lo que estamos es viendo esas sombras para darle luz, para entender que eso ya lo puedes soltar, eso no va contigo. Entonces, ahí simplemente estamos viendo cosas que han podido suceder o que las tienes ahí. Entonces hemos dicho primero maltrato físico-mental, segundo excesiva crítica o control. Tú tienes que preguntarte, ¿mi padre era excesivamente crítico conmigo? ¿Había un excesivo control? 3. Favoritismo. ¿Ha habido algún tipo de favoritismo con tus hermanos? Yo, por ejemplo, yo recuerdo cuando yo era pequeño, yo era la oveja negra de la familia. O sea, mi hermana, bueno, es que si yo hubiera sido padre, pues también hubiera pensado igual que en mis padres, porque mi hermana era la hija modelo y yo era el antimodelo. O sea, mi hermana era una niña que nunca decía nada. Era una niña que estudiaba, muy responsable con el estudio, que no hacía enfadar a mis abuelos. Y yo era todo lo contrario. O sea, yo estaba todo el día alborotando. No estudiaba y me gustaba, eran juegos míos, pero yo recuerdo que hacía enfadar bastante a mi abuelo. Mi abuelo agarraba unos rebotes conmigo increíbles y yo para mí simplemente era un juego, pero a él le enfadaba, ¿no? Bueno, pues mi hermana era todo lo contrario. Pues no os podéis ni imaginar las veces que yo he escuchado, no decir directamente, nunca me dijeron directamente, a ti que preferimos a tu hermana que a ti. Pero indirectamente sí lo decían mucho, porque fíjate qué bien que se porta ella, porque fíjate ella qué bien que estudia. Eso, un niño lo interpreta como que tiene favoritismo por la otra. ¿Sí? ¿Se entiende esto? No. Dime si tú has experimentado esto en tu familia. Sea a favor o sea en contra, ¿eh? Porque en las dos cosas tenemos que lidiar. O sea, porque también hay personas que han sido los favoritos del padre o de la madre y luego cuando son adultos se dan cuenta que la vida no va de favoritos, ¿sí? La vida va de currártelo y de méritos y no va a venir tu padre a solucionarte el problema. Por lo tanto, dime si te has encontrado alguna vez con eso del favoritismo. Tanto puede ser a favor como puede ser en contra. Luego,
4, negligencia. O sea, aquí estamos hablando de resentimientos por acciones o falta de acciones del padre. Hemos dicho maltrato físico y mental, exceso de crítica y control, 3, favoritismo, 4, negligencia. Es decir, que tú en un momento determinado has sentido que tu padre ha sido negligente porque no te ha cuidado como te tenía que cuidar, porque ha sido irresponsable en algunas cosas. Eso también nos genera un resentimiento. Y luego el quinto serían adicciones o problemas del padre. Problemas mentales, problemas de adicción con las drogas, adicción con el alcohol. También hay resentimiento con esto. Bueno, la manera, luego vamos a hacer una práctica, pero ya tenemos que entender que la manera de sanar el resentimiento no hay otra que con la aceptación y la compasión. Entender y saber que cada uno lo ha hecho lo mejor que podía hacerlo en el momento en el que estaba. Y la compasión es no juicio. Y el no juicio no quiere decir justificar, porque hay gente que a veces se confunde. O sea, el no juzgar a alguien que a lo mejor ha maltratado verbalmente o incluso físicamente a sus hijos, el no juzgarlo no significa justificarlo. Son cosas totalmente diferentes. Son cosas totalmente diferentes. Mi padre, por ejemplo, en algunas veces me pegaba. O sea, como a muchos, o sea, yo no soy alguien especial. A muchos de nuestra generación, a las mujeres quizás no tanto, pero a los hombres, las mujeres han padecido otras cosas, han padecido abusos, ¿verdad? Y eso han sucedido en muchas familias, por familiares. Y justo a día de hoy ya se está siendo más tolerante en que uno pueda expresar eso, pero antes se tenía escondido. Pues los hombres, los niños, los varones, recibíamos no en todas las familias, pero sí en un número de familias importantes, había la manera de educar era a través de un tortazo o a través de sacar el cinturón. Y esa es la realidad. Y esa es la realidad. ¿Sí? Entonces, aquí no hablamos de justificar eso. No es justificable. Pero no tenemos por qué juzgarlo, tenemos que ser compasivos, tenemos que entender que estábamos en otra época, tenemos que entender que a ellos los educaron de una forma también concreta, tenemos que entender que entonces la autoridad no tenían el suficiente nivel de conciencia, muchos padres, para la autoridad demostrarla de otra manera, ¿sí? Eso era debilidad también por parte de ellos, porque cuando alguien su autoridad la tiene que demostrar a la fuerza, es debilidad, no es fortaleza, ¿no? Por lo tanto, eso nos puede permitir para ser un poco más compasivos también. Y el hecho de no juzgar, porque es muy fácil juzgar a la gente del pasado con lo que sabemos hoy en día. ¿Sí? Es muy difícil. Hoy en día tenemos un nivel de conciencia diferente que nos permite ver cosas del pasado como aberraciones, como la esclavitud, ¿no? Hace 100 años o 150 había esclavitud. Y eso lo vemos como una aberración, claro que lo vemos como una aberración, pero desde la mentalidad y del nivel de conciencia que tenemos hoy en día. Hace 200 años la gente veía la esclavitud como algo normal. ¿Sí? Por lo tanto, es muy fácil juzgar a alguien o a algo con el nivel de conciencia que tenemos hoy. Tenemos que ser más compasivos en ese sentido. Seguro que tú has hecho cosas en tu vida o yo he hecho cosas en mi vida de las que digo hoy, oye, pues esto no está nada bien. Bueno, pues con el nivel de conciencia que tenía anteriormente, pues así lo hacía. ¿Sí? Muy bien. Pues venga, vamos a la segunda parte del resentimiento. El segundo tipo de resentimiento, que es el resentimiento al abandono. El resentimiento al abandono, es decir, cuando ha habido abandono por parte del padre, nos da, uno, miedo al abandono, a que nos abandonen a nosotros mismos. Dos, dificultad para confiar en otras personas. Tres, problema de identidad también. Uno, tener su identidad y sus valores bien claros. Cuatro, problemas de límites. Y cinco, regulación de emociones. Es decir, cuando hay un resentimiento de abandono se pueden dar estas cosas y estamos poniendo luz. Esa luz nos va a permitir. Yo, por ejemplo, recuerdo que
que a través de un amigo pude descubrir algo que a mí, que tenía que sanar también dentro de mí. Mirad, yo recuerdo durante un tiempo que quedaba con un amigo y cuando quedaba con él éramos los dos súper puntuales, pero si alguien llegaba 2 o 3 minutos tarde un día, sobre todo él se enfadaba mucho más, se enfadaba más. Oye, ¿por qué? Que no vienes, que no sé qué, se enfadaba. Y yo cuando él llegaba tarde, yo notaba que me enfadaba también. No tanto como él, pero también me enfadaba. Bueno, a ver, lo veía algo lo veía como normal, como diciendo, bueno, está bien porque tenemos unos valores de puntualidad y eso está muy bien. Y eso es súper positivo, ¿eh? Que hay mucha gente que es muy impuntual y sabéis que yo la puntualidad, o sea, yo os digo, a las 8 de la mañana estoy aquí y a las 8 de la mañana estoy aquí. Y si algún día a las 8 no estoy conectado es porque está fallando la red. ¿Sí? Yo tengo una clase con los alumnos el domingo a las 8 de la tarde y a las 8 de la tarde en punto estoy ahí. Es decir, la puntualidad es súper importante porque demuestra un respeto hacia la otra persona. Ahora bien, partiendo de la base de que creo que la puntualidad es un valor muy importante, de cumplir tus compromisos, de respeto hacia la otra persona, es importantísimo. Uno no debería de tener rabia o enfadarse mucho porque alguien sea impuntual. ¿Sí? Luego ya decides tú si quieres tener relaciones con gente impuntual o no. Estás en el libre derecho de... Tienes el libre albedrío de decidir, pero uno no le tendría que doler. ¿Y por qué os explico esto? Porque yo con el tiempo me di cuenta de dos cosas. Primero me di cuenta por parte de mi amigo. Mi amigo había sido, o sea, de pequeño la madre le había dejado y le había dejado con el padre solo. En este caso fue al revés. ¿Sí? Y entendí que hay gente, o en el caso de él concretamente, había parte de ese resentimiento que cuando alguien le llegaba tarde, subconscientemente lo asociaba con abandono y le saltaba el resentimiento. Y ese resentimiento no tenía nada que ver con esa acción concreta, tenía que ver con el resentimiento que tenía con su madre, ¿no? Y yo luego, por ejemplo, yendo hacia adentro de mí, también me di cuenta, por ejemplo, cuando yo era pequeño, mi madre trabajaba trabajaba en una panadería y tenía un horario de trabajo que no le permitía irme a buscar a las 5 en punto en la escuela, cuando terminábamos la escuela. Entonces, ¿qué hacía? Ella me decía, recuerda que hasta las 5:10 no puedo llegar, porque estoy trabajando. Entonces me decía, siéntate al lado, había un peldaño en la escuela, siéntate ahí al lado y sobre las 5:10 pasaré. ¿Y qué sucedía? Que esos 10 minutos a mí se me hacían muy largos. Incluso algunas veces no podía venir a las 5:10, sino que venía a las 5:15. Siempre venía, pero algunas veces tardaba, en vez de 10 a 15, y a mí esos 5 minutos se me hacían interminables. Bueno, en ese momento, claro, la mente de un niño pequeño tiene la sensación como de abandono. Aunque tu madre te diga que va a venir y sepas que vas a venir, eres un niño pequeño. A ver, no tenía tampoco 4 años, obviamente, y a lo mejor tenía, pues yo qué sé, tendría 10 años o 11 años a lo mejor, ¿no? Y también tenemos que entender, o sea, tenemos que entender a los padres en esa época. Estábamos en un entorno muy seguro, donde era todo muy seguro, ¿no? Hoy en día posiblemente un padre no haría eso, pero en aquella época se hacía. Igual que con 10, 11 años estábamos en la calle jugando. Entonces, dicho esto, yo me di cuenta con el tiempo que a mí eso me saltaba. Cuando alguien no me llegaba puntual, me saltaba eso. Bueno, pues ese es un resentimiento que te está afectando a día de hoy, pero no tiene nada que ver con lo del día de hoy, ¿vale? Por lo tanto, el miedo al abandono, tenemos que... Pero ¿qué sucede? Cuando uno le empieza a poner luz a esto, lo sana ya. Empiezas a sanarlo. Claro que no se sana de una, pero a la que una le empieza a poner luz, dice, vale, pues entonces es que no tiene sentido esto. Yo claro que si una persona me llega tarde le puedo decir, oye, mis valores son la puntualidad y por favor, para que nos podamos llevar bien, sé puntual, porque igual que yo respeto tu tiempo, tú respetas el mío. Esto uno es totalmente libre de decírselo a otra persona. Está bien, se los puedes decir. El problema es el resentimiento, que está fortaleciendo un resentimiento que tenías antiguamente. Y en lugar de liberarlo, cada vez que te dejas llevar por ese resentimiento, lo fortalecen mucho más. ¿Sí? ¿Me seguís? Dime si me sigues con esto. Veo un poquito de agua.
Entonces lo que estamos es dándole luz a todo esto. Muy bien. Y luego vamos a la liberación del resentimiento en cuanto a las expectativas. Hemos visto liberación del resentimiento de acciones o falta de acciones. Hemos visto liberación del resentimiento por abandono y liberación del resentimiento por expectativas. Hay las expectativas. Falta de expresión de emociones, ¿sí? Te sigo, María José, te sigo, Genoveva, genial. Expectativas que no han sido cubiertas. Uno, falta de expresión emocional. Pues a lo mejor tú dices, ay, es que mi padre no me dijo que me quería las suficientes veces, o mi padre no me dijo que me amaba lo suficiente, ¿sí? O falta de reconocimiento. Es que no me he sentido reconocido. Yo, por ejemplo, este es un tema que tuve que sanar. Yo cuando era adolescente o ya en mi primera juventud, yo era una persona que lo que buscaba, yo tenía mentalidad de emprender y yo sabía que no quería trabajar necesariamente para alguien. Y si me tocaba trabajar para alguien, lo iba a hacer, pero iba a ser algo puntual, no iba a ser la norma, ¿sí? En cambio, y yo hacía cosas que para mí tenían un valor importante y mi padre jamás me lo reconocía eso. ¿Por qué? Porque él tenía una mentalidad opuesta. Entonces él quería que hiciera lo que estaba en su mente. Y yo era un ser libre para hacer lo que estaba en mi mente, ¿no? Por lo tanto, esa falta de reconocimiento hay que sanarla también, porque si no puede haber un conflicto ahí o te limita, ¿sí? A veces no hay conflicto, pero te está limitando. Luego la aceptación, a lo mejor tú has sentido que no te han aceptado lo suficiente. 4. Apoyo o protección en momentos concretos. Yo, por ejemplo, esto sí lo he sentido mucho por mi padre. Independientemente de las cosas que él podía haber hecho mejor, independientemente de las cosas que había podido sanar, yo cuando he necesitado un apoyo de verdad, lo he tenido ahí. Siempre lo he tenido ahí, ¿vale? Pero tú lo has tenido siempre ahí o no, o en el momento de apoyo o protección no ha estado ahí para ejercer de padre. Y comparativa con otros padres. Esto también sería dentro del resentimiento por expectativas no cubiertas, ¿no? El comparar. Pues miras que el padre del otro tiene esto y el mío no lo tiene. O el padre del otro, fíjate que bien se porta en esto y conmigo no. Eso también es un resentimiento por expectativas. Muy bien, ahora vamos a los patrones. Vamos a los patrones, luego vamos a ir al vínculo de amor infinito y luego vamos a ir a las 3 prácticas que os voy a recomendar, que simplemente los voy a decir ahí para que las practiquéis vosotros. Veo un poquito de agua. Patrones de salud. ¿Sí? Sabemos que tenemos patrones también de nuestros padres, obviamente. Entonces, vamos a ver patrones en salud, en relaciones y en dinero. Puedes tener patrones de salud. Aquí te voy lanzando cosas para que tú te hagas preguntas y puedas ver en tu salud qué patrones puedes tener adquiridos de tu padre. 1. Negligencia en cuidado del cuerpo físico. ¿Tú has visto a tu padre que se cuidaba físicamente, que no se cuidaba o que era negligente directamente? Hay 3 maneras de abordar el cuidado del cuerpo físico. 1. Tener un cuidado del cuerpo físico. 2. No tener un cuidado. Y 3. Directamente ser negligente, ¿sí? Por ejemplo, tener un cuidado del cuerpo físico, ¿qué sería? Hacer ejercicio, comer bien y tomar los menos tóxicos posibles. ¿Sí? Eso sería un cuidado del cuerpo físico. Hacer ejercicio, comer bien y tener un cuidado y tomar los mínimos tóxicos posibles. Ya sabemos lo que son los tóxicos, ¿no? El alcohol, las drogas, etc. Entonces, luego hay una manera neutra, es decir, que no se está teniendo un cuidado, pero tampoco ser negligente. Y luego hay la negligencia. La negligencia, ¿qué sería? Pues ser invasivo para tu cuerpo, ser excesivamente sedentario, tirarte al sofá a comer patatas fritas y eso hacerlo habitualmente, no mover el cuerpo físico, quizás comer alcohol, beber alcohol, tomar drogas. Eso ya cada uno tiene que ver qué hace él y qué hacía su padre. Muchas veces no va directamente relacionado. No es que tu padre bebiera alcohol y ahora tú bebes alcohol también. A lo mejor tu padre bebía alcohol, tú no pruebas el alcohol, pero comes súper mal. Y estás siguiendo ese patrón de negligencia con tu cuerpo físico.
lo que no directamente con la forma de tu padre. ¿Sí? Hay veces que sí, se repite exactamente la misma, digamos, la misma actividad física, pero muchas veces el patrón no es la repetición de la misma actividad física, es una actividad diferente que sigue el mismo patrón. Por lo tanto, negligencia y cuidado físico, patrones de salud. 2. Represión emocional, el no permitirte expresarte emocionalmente. 3. Miedo a la enfermedad, ¿sí? Miedo a pensar todo el día en que me voy a enfermar. 4. Efectivamente, enfermedades familiares, que hayan habido enfermedades en la familia. Y 5. Creencias en la salud. Este es otro patrón también. El patrón de es que nunca se puede estar bien de todo, es que cuando tienes una cosa te falta otra, es que el patrón de pensar que uno cuando llega a 40 o 50 años ya tiene que enfermar o tiene que tener dolores. No, eso no tiene que ser así. Hay personas con 80 años sin dolores. No tiene por qué una persona con 40 o 50 años tener dolores. Ahí es porque hay un patrón de creencias de salud también, de que, oye, porque a mi madre le pasó esto, o porque vi en mi casa que mi madre se enfermaba bastante o mi padre se enfermaba bastante, mi creencia sobre la salud es limitante y yo creo que lo normal es enfermarse. ¿Sí? Muy bien, vamos a los patrones en cuanto a las relaciones. Bueno, este programa es muy profundo, ¿eh? Guárdatelo, estate ahora, pero luego vuelve a escucharlo otra vez porque tienen mucha información. Relaciones. Dificultad para establecer un vínculo emocional fuerte. ¿Sí? A lo mejor uno con sus padres, por la época, por cómo eran los padres, por el carácter, nunca ha creado un vínculo emocional fuerte. Bueno, pues eso también es un freno a la hora de crear vínculos emocionales con relaciones una vez adultos. Otro tipo de patrón, peleas en casa. Uno ha visto peleas y gritos en casa y piensa que lo normal es eso. Y cuando se relaciona con otra persona, se relaciona a gritos, ¿no? O sea, las personas se relacionan hablando. O sea, los gritos no es lo normal. Debería ser, o sea, algo muy puntual, pero no debería ser lo normal, ¿no? Pues el tema de las peleas en casa, de los gritos, de la manera de comunicarse, también es un patrón. Y eso hay que verlo. Y eso, a ver, todos en un momento determinado hemos podido tener estos errores, pero ahora estamos en un nivel de conciencia suficiente como para ir sanándolo. Primero tomar conciencia y luego ir sanándolo. Luego 3, falta de compromiso. Uno ha visto en las relaciones de su padre, pues una falta de compromiso. 4, no saber comunicar. Una falta de comunicación en casa. 5, celos, excesivos celos. ¿Sí? Yo alucino en algunas... En España está, pero no tanto, pero en Latinoamérica todavía está como mucho más agrandado eso, el tema de los celos. Y la posesión, como si tu pareja fuera tuya. O sea, eso es algo que no es sano. Y eso viene por patrones, cada vez se va sanando más y cada vez se va mejorando más. Pero no lo deberíamos ver como normal. La gente ve como normal los celos. Y parece ser que si uno está celoso, entonces es que te quiere mucho. Y si no está celoso es que no te quiere. ¿Sí? Eso es una disfunción es una disfunción de la gente. Por lo tanto, eso también tenemos que ver si viene con los patrones de nuestro padre. Y luego, infidelidades, 6. Hay gente que el otro día había un podcast donde una chica, esta era española, no recuerdo cómo se llama, si no diría el nombre, pero una chica que luego vi que había estado en la Isla de las Tentaciones o un programa así de España, y se ve que le había sido infiel a su pareja en la Isla de las Tentaciones. Y luego la tía, un tiempo después, le hablan y dice sí que ha sido infiel, está bien, lo reconoce, ya lo reconoció en su día por lo visto, pero lo habla como si eso fuera algo normal. Dice, no, pero es que la mayoría de la gente es infiel, la mayoría de la gente es infiel. Y lo normalizaba, oye, la mayoría de la gente en tu vida y en tu mente.
porque la mayoría de la gente no es infiel. Yo conozco a muchas personas que no son infieles. En mis padres, yo pongo las manos en el fuego, no he visto ningún tipo de infidelidad. Mi padre era una persona de siempre estar en casa, siempre estar, ¿sí? Entonces, lo que pasa que si uno en su familia lo ha visto, luego él lo ha hecho, tiene una pareja que se lo ha hecho, está atrayendo ese patrón. ¿Y qué va a suceder? Que su círculo va a estar lleno de infidelidades. Y uno va a pensar que eso es lo normal. Y va a salir con todo el rostro del mundo a defender la infidelidad como algo normal. Como, no, pues esto es normal, esto la gente lo hace. Ahora, a ver, será normal en tu mundo. ¿Sí? Y como está normal en tu mundo, cuando digo en tu mundo, es en tu mente, eso es lo que tú estás manifestando a cada momento. Eso es lo que tú estás manifestando. Mirad, eso se ve muy claro. Yo fumé hasta los 34 años. A los 30... No, fue antes. A los 33 años o así. 32, 33 años yo dejé de fumar. Entonces, yo antes de dejar de fumar, todo el mundo que conocía nuevo fumaba, decía, pero si fuma todo el mundo. Luego, cuando dejé de fumar, al poco tiempo, empecé a conocer muchísima gente que no fumaba. Pero antes, ¿por qué? Porque yo estaba en el patrón de fumador. Entonces, como yo estaba en el patrón de fumador, lo que yo atraía por pura ley de atracción era fumador. Pues con la infidelidad pasa lo mismo. Si tú estás en el patrón de infidelidad, aunque tú no seas infiel, pero tú piensas que todo el mundo es infiel, tú vas a manifestar eso. Y el universo conspira a tu favor. Eso es el universo conspira a tu favor. El universo conspira a favor de lo que tú estás vibrando. Conspira a favor de lo que tú crees. Si tú crees que todo el mundo es infiel, efectivamente vas a tener infidelidad. El universo va a conspirar a tu favor. Pero si tú consigues sanar eso y le das la vuelta, vas a empezar a manifestar no infiel. Y luego otra cosa, que es que no se puede normalizar. O sea, no se puede normalizar. Yo estoy totalmente en contra en que una persona puede expresar lo que quiera, pero estoy totalmente en contra en que se normalice que salga uno con toda la jeta del mundo a decir que sí, que ha sido infiel y que es normal, porque todo el mundo lo hace. No, hombre, si le ponemos esa conciencia, ¿verdad? Si lo normalizamos, entonces sí que, venga, campo libre, ¿verdad? Muy bien, pues venga, vamos al patrón del dinero. Patrón del dinero, mentalidad de escasez, es decir, tu padre siempre estaba pensando en la escasez. 2, evitación del dinero. Se evitaba hablar del dinero o el dinero es malo. 3, ingresos limitados. Esto también es un patrón. Si uno ha visto en su casa el patrón de ingresos limitados, o le da la vuelta rápido o se va integrando en él. Yo, por ejemplo, le di la vuelta rápido. Cuando yo empecé a trabajar, yo tenía claro una cosa cuando empecé a trabajar, que yo no quería pasar limitaciones económicas. Lo tenía claro. Yo había visto en mi casa que habían limitaciones económicas. Nunca nos faltó la comida, y nunca nos faltó la vestimenta, pero yo recuerdo que cuando empezaron a salir los primeros videojuegos, sí, yo ya tengo mis años, empezaron a salir los primeros videojuegos estos que eran manuales pequeños. Yo veía que un amigo mío, tenía tenía uno de estos de mano y jugaba mucho con él. Y de vez en cuando me lo dejaba a mí. Cuando yo jugaba 5 minutos, ¡wow! Me quedaba fascinado. Y luego ya me decía, déjamelo que me tengo que ir. Y yo pasaba 5 minutos fascinado jugando con ese juego. Con esos videojuegos. Y luego llegaba a mi casa y le decía, mamá, cómprame un videojuego porque mi amigo tiene un videojuego y me gusta mucho. Me decía, no, aquí no nos da para videojuegos, ¿no? Entonces yo decía, ¿pero por qué? Si yo podría tener algo que me fascina, ¿por qué no lo puedo tener? Y mi madre me decía, bueno, porque el padre de ese gana X dinero y tu padre gana la mitad. Y ya está, es tan sencillo como eso. Y me lo decía. Y su madre no trabaja, yo sí que trabajo. Entonces yo dije, yo no quiero pasar. Yo el día de mañana, si quiero tener algo que creo que me mejora la vida, ya sea a nivel de ocio o cualquier otro tipo de mejora, lo quiero tener. Entonces yo me reboté ante ese patrón. Dije, yo no me voy a conformar con ganar lo mismo. Y me reboté y por eso no agarré un trabajo. Yo no empecé a trabajar en un trabajo con un sueldo fijo. Yo empecé a trabajar en un trabajo en comisión.
porque aunque no me aseguraban ningún sueldo fijo, tenía las posibilidades de ganar mucho más. Y ahí empecé yo con 18 años. Y me reboté ante ese patrón. Pero hay mucha gente que no se rebota ante ese patrón y ese patrón lo ve como algo normal. Entonces tienen 40, 50 años, 30, 35, 40 y piensan que lo normal es ganar 1.000 euros. Bueno, lo normal para tu patrón mental. Pero hay gente que gana mucho más. ¿Sí? ¿Me seguís en esto? Pero uno tiene que ser lo suficientemente humilde para ir a romper el patrón también. Para decir, yo este patrón no lo quiero. No lo quiero. ¿Cómo lo voy a cambiar? No lo sé. ¿Cómo lo iba a cambiar? No lo sé. ¿Es fácil? No es fácil. Es duro. Es duro. Yo estuve 7 meses sin ganar un puñetero euro. Pero yo sabía que iba a llegar un momento porque no me daban un sueldo fijo. Pero yo sabía que quería romper ese patrón y estaba dispuesto a darlo todo por romper ese patrón. Y eso es lo que le sucede a la gente. Que la gente no sabe ni que tiene el patrón y cuando descubre que tiene el patrón no está dispuesto a darlo todo por romper el patrón. Porque romper un patrón no es sencillo. Y muchas veces con el tema económico no es sencillo. Se puede romper, sí, pero no es sencillo. Por lo tanto, uno tiene que poner mucho de su parte. Dime ahí si me seguís con el tema de el patrón del dinero y de ingresos limitados. Piensa si también estaba ese patrón por parte de tu padre. Pues puedes reconocer primero que es un patrón de tu padre y que tú no lo quieres. ¿Sí? 4. Gastos impulsivos también. Esto es otro patrón. Por ejemplo, yo en mi padre ese patrón no lo tiene. Mi padre no gastaba impulsivamente y yo sí gastaba impulsivamente. Es decir, yo tenía la tendencia a seguir el patrón contrario de mi padre. Bueno, ya os he comentado antes, ¿no? Que era la oveja negra de la familia. Entonces, si mi padre tenía el patrón de ganar poco dinero, yo quería ganar mucho dinero. Y si mi padre tenía el patrón de no gastar, yo tenía el patrón de gastar mucho. Luego ya me di cuenta, cuando fui lo suficientemente inteligente, digo, a ver, voy a desechar los patrones negativos de mi padre o limitantes, pero voy a agarrar los buenos, ¿no? No voy a ser tan necio como para contradecir los buenos que tiene. Eso cuando era adolescente está bien, pero luego ya de adulto, si mi padre tiene un patrón bueno, voy a seguirlo también, ¿verdad? Que también los tienen, obviamente. Por lo tanto, el gasto impulsivo es un patrón, o el ahorro extremo también. Irse al caso contrario también. El ahorro extremo de por miedo de estar todo el día. O sea, yo siempre os digo que el ahorrar, que a mí me gusta más la palabra acumular, porque ahorro tiene una connotación de miedo, de ahorro para cuando no tenga, ¿sí? Y eso es un patrón de carencia también. Entonces yo siempre os digo que a mí me gusta más la palabra acumular más que ahorrar, porque acumular es una palabra más con una vibración de abundancia. En cambio, ahorrar es más de carencia, de voy a ahorrar para cuando no tenga, para cuando me falte, ¿no? Entonces ya sabes lo que va a suceder. Si ahorras para cuando te falte, te va a faltar, porque tú mismo lo estás proyectando ya. Luego también 6, otro patrón del dinero, la dependencia financiera. La dependencia financiera. Si has visto que tu padre dependía financieramente de tu madre, si has visto que tu padre dependía financieramente del Estado con una pensión, si has visto que tu padre dependía financieramente de su familia, eso es un patrón también que hay que observarlo. Y hay que decir, es un patrón de mi padre. Yo no tengo por qué depender de nadie. Y 7, otro patrón en relación al dinero, creencias de que los ricos son malos. Sí, te sigo, Ernestina, totalmente. María José, Mari Carmen, te sigo Genoveva, perfecto. Creencia de que los ricos son malos. Sí, el que tiene mucho dinero es porque le ha robado. A mí eso me lo decían. El que tiene mucho dinero es porque se lo ha quitado a alguien. Bueno, pues si tenemos ese pensamiento de que el que tiene mucho dinero es un ladrón, nosotros como no queremos ser ladrones, ¿verdad? Pues no vamos a tener mucho dinero. ¿Por qué? Porque si asociamos el tener mucho dinero con el ladrón y yo no quiero ser un ladrón, pues no voy a tener mucho dinero. Por lo tanto, hay que intentar evitar de que, aunque tú sepas que alguien tiene mucho dinero porque lo ha robado, ni siquiera hablar de eso, porque si no estás asociando el dinero con ser ladrones y tú como no vas a querer ser ladrón, inconscientemente vas a alejar el dinero de ti. Venga, veo un poquito de agua y vamos al vínculo del amor. El vínculo del amor. Decíamos de aumentar el amor con el padre. Entonces, en el vínculo del amor, ¿qué cosas te puedo sugerir?
Uno, no tiene que ser físico, puede ser mental y espiritual, ¿sí? A lo mejor imagínate que una persona diga, pues yo no puedo amar a mi padre porque mi padre me maltrató de pequeño demasiado, incluso abusó de mí, abusó sexualmente, fue un calvario. Yo no puedo amar a esa persona que se llama, vamos a poner un nombre para que se llama Pedro, imagínate. Yo no puedo amar a Pedro porque Pedro me violó cuando era pequeña. Vale, entendemos. A lo mejor tú no puedes amar a Pedro, pero ¿puedes tener una compasión por su alma? Por eso que te digo que cuando creemos el vínculo del amor fuerte, si uno ha estado en una situación extrema con su padre, no tiene que ser el amor al personaje, sino puede ser amor al alma de esa persona. ¿Vale? Eso es una sugerencia cuando uno esté en esos casos de extremo. Y luego también el hecho de bendecir, ahora ya primero hemos ido a un caso extremo para aumentar el vínculo del amor, ahora vamos a un caso no tan extremo, el ver cómo podemos hacer para amar las imperfecciones y los errores de nuestro Padre. Es decir, incluso puedes anotar en un papel las imperfecciones y los errores que tú crees que ha cometido tu padre y cómo puedes hacer para verlo eso desde una perspectiva pasada en el tiempo. Es decir, desde una perspectiva de compasión, de como mínimo dejar en el aire la duda de que él en ese momento en su mente no había otra posibilidad, que intentó hacerlo lo mejor que lo pudo, ¿sí? Ser compasivo también contigo mismo, al mismo tiempo pensar que tú también cometes errores y que no quieres que te juzguen por tus errores, sino quieres que te juzguen más por tus aciertos, empezar a ver todo lo positivo que tiene esa persona. Sí, antes te comentaba yo con mi padre, por ejemplo, esto que te digo de la capacidad que tenía mi padre de ahorrar, yo hasta que no sané la relación con mi padre, no pude ver eso como una virtud. ¿Por qué? Porque me cegaban los errores que yo creía que había cometido. ¿Sí? Entonces, como me cegaba eso, no estaba viendo sus virtudes. Y al no ver sus virtudes, yo me estaba limitando también. En el momento que yo empecé a ver esa virtud concreta con él, de la capacidad que tenía de ahorro, que era una virtud, yo antes lo veía como, no, pero lo vi como una virtud, a partir de ahí empecé a desarrollar yo esa capacidad, sané ese aspecto. Por lo tanto, está bien que veas, oye, vale, sí, mi padre ha tenido estos errores, ha tenido estas cosas, pero voy a verlo desde la compasión, desde entender que cada uno vive momentos diferentes, pero luego también, aparte de esto, voy a ver esas virtudes que tiene. Voy a ver esas virtudes que tiene y voy a valorarlas también y voy a intentar desarrollarlas dentro de mí. Muy bien, venga, pues ahora te voy a compartir tres prácticas. Una para la sanación del resentimiento. Dime si quieres que te comparta las tres prácticas. Una para la sanación del resentimiento. Dos para la sanación de los patrones. Y tres para la sanación de las expectativas. Genoveva, sí. Muy bien. Venga, la primera. Sanación del resentimiento. Aquí, si tú sientes que tienes todavía resentimiento, sea muy profundo o sea menos profundo, una carta a tu padre. Y, insisto, el padre puede estar vivo o puede que no esté vivo ya, no importa. La carta no la estás haciendo tanto para entregársela a él. A ver, si tú tienes a tu padre vivo y se la quieres entregar, pues no es contraproducente. Pero yo no te estoy diciendo que hagas una carta para entregársela a él, sino que hagas una carta para sanar el resentimiento. Entonces, tiene tres fases la carta. Uno es, a través de la escritura, agradece tus sentimientos positivos que hayas tenido con él y negativos, pero primero los negativos. O sea,
expresa tus sentimientos negativos que hayas tenido con él sin juicio, ¿sí? Sin juicio. Es decir, el tema no es, tú imagínate que tu padre te haya maltratado psicológicamente. Pues expresar tus sentimientos no es decirle, es que me maltrataste y eso no se le hace a un hijo. No, ahí estás juzgando, no estás expresando tus sentimientos. Expresar tus sentimientos en la carta es, imagínate que estabas en un momento en la escuela y sacaste malas notas y tu padre te empezó a dar gritos. Pues lo que tienes que escribir es, recuerdo aquel momento que vine de la escuela y me empezaste a gritar. La verdad es que me sentí muy mal por ello, incluso a día de hoy pienso en ello y todavía me duele, aunque yo sé que tú posiblemente lo hacías por mi bien, ¿sí? Fíjate, o sea, estás expresando sentimientos, no estás juzgando, incluso te estás poniendo en su lugar. Eso sería, primero escribes, expresas esos sentimientos negativos que recuerdas y luego también vas a expresar los positivos que recuerdas de haber tenido con él, las veces que te ha ayudado, las veces que te has dado una sonrisa, momentos que has podido pasar, cualquier recuerdo positivo que tengas. 2. Agradece, una vez hayas hecho la carta, vas a agradecer también por escrito al final lo que te ha permitido crecer. Y 3. La vas a leer con amor y con gratitud. ¿Sí? Así que ya tienes la primera práctica para sanación del resentimiento. Esto, ¿cuánto tiempo lo tienes que hacer? El que consideres necesario. Si tú consideras necesario hacerlo 3, 4, 5, 10 veces, con escribirlo una vez es suficiente, pero luego a lo mejor consideras leerlo una vez cada día durante una semana, 2, lo que tú creas que necesitas. Cada uno va a ser diferente el grado de resentimiento que tiene. Pero te puedo asegurar que esto es pura alquimia. Si tú tienes resentimiento con tu padre y haces lo que te estoy diciendo, es alquimia, te va a ayudar muchísimo. Y luego, cuando ya consideres que es suficiente, lo hayas utilizado 3 veces, una semana o 2, si te estás formando conmigo, vas a dibujar el símbolo de Reiki o bien el Shokurei o el símbolo maestro y la vas a quemar. Muy bien, pues ahí has tenido la primera práctica. Vamos a la segunda práctica, te voy a comentar la segunda práctica, que es para los patrones, para la sanación de patrones. Vas a escribir en 3 columnas los patrones en relación al dinero que crees que tienes. Es decir, vas a tener 3 columnas. Estamos hablando de tu padre ahora, no de tu madre. Estamos con tu padre. La madre la trabajaremos la semana que viene. Entonces, en una columna vas a escribir los patrones que tienes en relación al dinero de tu padre. Pensamientos que tenía tu padre en relación al dinero. Os he dado muchas pistas de diferentes patrones. Os he hablado. Si tienes que volver atrás del podcast, porque te he hablado de diferentes cosas, de mentalidad de escasez, evitación del dinero, ingresos limitados, gastos impulsivos, ahorro extremo, dependencia financiera, creencias. ¿Cuál de estos tiene el de tu padre y cualquier otro que se te pueda ocurrir? En una columna. Patrones de salud en la otra columna. Y patrones de relaciones en otra columna. ¿Sí? Y cuando los tengas todos detectados, vas a utilizar un decreto que es: reconozco que este patrón es tuyo, a mí no me pertenece y me libero ahora y para siempre. ¿Sí? Reconozco que este patrón es tuyo, a mí no me pertenece y me libero ahora y para siempre. ¿Vale? Así que detectar los patrones y luego decreto. Solamente el detectarlos ya te da mucha luz, y el escribirlos y reflexionar sobre ellos ya te da mucha luz, pero luego vas a utilizar también el decreto. Y luego la sanación de expectativas. Primero, vas a detectar las expectativas que tú tenías de tu padre en algún momento determinado y no te ha cubierto. Las vas a escribir y vas a reflexionar sobre ellas. Reflexionar sobre ellas, ¿a qué me refiero? A que qué importancia tiene esto a día de hoy. ¿Qué importancia tiene esto a día de hoy? Porque a lo mejor la expectativa, si yo pienso, mira, es que cuando yo quería emprender y mi padre me decía que no, que tenía que trabajar, que yo venía de familia trabajadora y tenía que ser un trabajador, que no me iba a ir bien el emprendimiento.
Obviamente, si yo me pongo en la mentalidad del niño adolescente, bueno, podía ser duro, pero visto desde hoy día, me puedo reír incluso de ello. Que a mí qué me importa hoy en día que mi padre hace 30 años me dijera eso. No me importa nada, no tiene ninguna importancia, ¿vale? Por lo tanto, en las expectativas no cubiertas, la que sea, detecta qué expectativas no te cubrió tu padre, escríbelas y reflexiónalas, pero no desde el momento en que sucedieron, sino desde el adulto que eres hoy en día. ¿Y qué va a suceder? Vas a poder hacer una parte 2 aquí, que es que aceptes, incluso bromees y sueltes. Es decir, te puedes incluso reír de esa expectativa, porque como niño pequeño tenía importancia, pero como adulto no tiene ninguna. Es cómico casi que a día de hoy uno esté afectado por lo que le dijo su padre o su madre hace 25 años o 30. Es cómico. Pues ríete de ello, porque con ese reírte estás soltando también. ¿Sí? Bueno, espero que te haya inspirado muchísimo. Dime qué te ha parecido el programa de hoy, tanto si estás en el vivo como en la grabación. Hemos estado 1 hora y 10 minutos, ya tengo la garganta un poco cascada. Dime si lo has disfrutado, dime, estoy al final y lo he disfrutado. Me voy a ir despidiendo de los que estáis ahí en vivo. Recuerda que si quieres formarte conmigo de manera profunda en Maestría Reiki desde cero, ahora mismo están las plazas agotadas. Puedes hacerlo desde cualquier parte del mundo, pero anótate ahora ya a lista de espera preferente. Si en el primer comentario fijado vas a poder ver la lista de espera preferente, o bien en la web de Javier Ma. Me voy despidiendo de los que estáis ahí. María José, Brujita, Ana da Silva, Isabel Lozano, Genoveva. Voy a repetir esta práctica muy poderosa. Larisa, gracias por estar. María José, excelente podcast. Gracias Ernestina. Mari Carmen, lo he disfrutado mucho. Marisa Llanos también. Estoy al final. Isabel Lozano, gracias Genoveva. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Te mando un súper abrazo. Recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Un abrazo.